Lectura del libro de Mormón, Elamán, capítulo 10. El Señor da a Nefi el poder para sellar, recibe el poder para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Manda al pueblo que se arrepientan o si no perecerá. El Espíritu lo lleva de multitud en multitud, aproximadamente 21 a 20 años antes de Cristo. Y aconteció que surgió una división entre el pueblo de tal modo que se separaron unos por un lado y otros por el otro. Y siguieron sus caminos dejando a Nefi solo mientras se hallaba en medio de ellos. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba y hallándose muy desanimado por el motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tiniebla y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, aquí llegó a él una voz diciendo: Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque has visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado. Y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado. Imagínense qué lindo esto. Dice, no te has afanado por tu propia vida. Estuvieron a punto hasta de encarcelarlo, de culparlo de la muerte del juez superior. Pero él dice que no se afanó en su propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, aquí te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obra, así al grado de que todas las cosas que te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Wow, qué palabras más hermosas. Qué confianza de Dios en Nefi, cuando le dice: tú no vas a pedir nunca algo que sea contrario a mi voluntad. Por lo tanto, te doy todo mi poder. Imagínense qué hermoso. Todas las palabras que tú digas así serán hechas, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Muchas veces nosotros hasta en nuestra propia vida estamos pidiéndole a Dios que se haga nuestra voluntad y no la del Padre. Muchas veces no aceptamos las cosas como Él quiere que pasen en nuestra vida y nos aferramos tal vez a las cosas y no queremos los cambios, no queremos que las cosas sean diferentes, queremos que las cosas sigan siendo como nosotros estamos cómodos a vivirlas. Pero Dios a veces nos da giros de 180 grados, no de 360, que nos va a dar vuelta y a regresar al mismo lugar, no, de 180, para que veamos un panorama diferente en nuestra vida. Y entonces nos hace reaccionar, abrir nuestros ojos, ya nuestros ojos espirituales. Ya no solo vemos con nuestros ojos naturales lo que está frente a nosotros, sino que podemos ver con nuestros ojos espirituales y ver y discernir las cosas que Dios quiere que aprendamos. Estas palabras que le dijo a Nefi realmente deben de golpear nuestro corazón y pensar que Dios está dispuesto a darnos poder para hacer muchas cosas a través de nuestra fe. Pero tenemos que aprender a demostrarle a Dios que somos dignos de confianza, que nunca vamos a pedir cosas que realmente van a ir en contra de los mandamientos de Dios o en contra de lo que Dios quiere para sus hijos. Realmente es hermoso esto que le dio Dios a Nefi como revelación. Vamos a ver qué más sigue diciendo. He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. He aquí te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre, y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. De manera que si dijeres a este templo que se parta por la mitad, será hecho. Y si dijeres a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Y he aquí, si dijeres que Dios herirá a este pueblo, así acontecerá. Ahora bien, he aquí te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es
el Todopoderoso: a menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Y aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor que se le había hablado concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Y aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró las palabras del Señor diciendo: a menos que os arrepintáis. Imagínense, ahora va a hablar ya con el poder y la autoridad dado por nuestro Padre. Y le dijo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. ¿Quién lo decía? El Señor. A menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado las palabras, he aquí, aún así endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. Mas he aquí, el poder de Dios fue con él y no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo, porque el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. Y sucedió que así fue en el espíritu de multitud en multitud, declarando la palabra de Dios hasta que se la hubo declarado a todos ellos, o sea, la hubo mandado entre todo el pueblo. Y aconteció que no quisieron escuchar las palabras, y comenzó a haber disensión, de tal modo que hubo divisiones entre ellos, y empezaron a matarse unos a otros con la espada. Y así concluyó el año 71 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Qué duro realmente. Muy duro. Imagínense, se comenzaron a matar entre ellos mismos. Era tanto la maldad que estaba proliferando en ese lugar. Sus corazones estaban tan llenos de odio, de maldad. No quisieron escuchar al profeta de Dios. Cuando el profeta de Dios habla, simple y sencillamente, tenemos que decir como Nefi: iré y haré lo que el Señor ha mandado. Porque Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado. Y como dice en otra escritura, sea por mi propia voz o por la voz de mis profetas, es lo mismo. Dios siempre ha utilizado el mismo medio. Dice que nada hará Jehová sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Entonces, las escrituras no se contradicen, las escrituras nos aclaran. Cuando nosotros las leemos, entonces logramos un testimonio de la verdad. Y el Espíritu viene y la sella en nuestro corazón. Eso es ganar un testimonio. Cuando a través del conocimiento y a través del Espíritu podemos comprender la verdad de todas las cosas. La verdad es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Y cuando nosotros tenemos un conocimiento de esta manera, entonces hemos logrado un testimonio de la verdad. Amo este evangelio, sé que es verdadero, hermanos. Con todo mi corazón quiero testificarles que este es el evangelio puro y verdadero de Jesucristo. Amo este evangelio con todo mi corazón. Cuando leo para ustedes, el Espíritu del Señor me toca mi corazón y me hace saber la verdad de las palabras. Lo comparto en el nombre de Jesucristo.